ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17, una palabra muy conocida. Vamos a leerla en el nombre de Jesús. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Qué fuerte esta palabra. Acá Jesús había mandado a 70 de sus discípulos que iban delante de él, ¿no?, en las ciudades donde él después iba a ir predicando y llevando esta salvación tan grande, y los había enviado de 2 en 2 para que fueran delante de él. Miren qué lindo cómo el Señor trabaja en equipo, sabiendo que Él es Dios Todopoderoso. Aún así pidió la ayuda de estos 70 y los probó también, ¿no?, a sus discípulos. Y dice que cuando estos llegan, yo me imagino, venían con una alegría, un gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Jamás habían visto o experimentado semejante autoridad, la autoridad del nombre de Jesús. Y nosotros también tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Y nos da mucho gozo cuando hacemos su obra, cuando Dios nos usa, cuando podemos orar por alguien que está tal vez teniendo un problema espiritual y esa persona queda libre, y realmente nos da un gozo y decimos: wow, hasta los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. O cuando hemos orado por un enfermo y ese enfermo ha tenido sanidad por el poder del nombre de Jesús, y realmente nos llena de gozo. Nos llena de gozo poder experimentar esa autoridad del cielo que está puesta sobre nuestras vidas. Es fuerte. Y dice palabras de Jesús, ¿no? Él les responde: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Dios me hablaba a través de esta palabra ayer. La verdad que fue un día de gran bendición, de mucho gozo, un día donde realmente mi alma, mi espíritu se regocijaban en el Señor por ver su mano poderosa, su obra, ¿no?, en mi vida. Y me vinieron estas palabras a la mente, esto que el Señor les decía. Pero antes de decirle no se regocijen porque los demonios se sujetan, les dijo, y él mismo recordaba: yo vi caer a Satanás, yo lo vi, cayó como un rayo. Y esto me retumbaba en la mente: como un rayo, así de rápido, así de fugaz es la caída del diablo. Qué tremendo. Y por algo se los decía a los discípulos en ese momento, porque a veces la alegría, el gozo, se puede convertir en vanagloria, en orgullo santo, le decimos nosotros a veces, pero el orgullo es orgullo. Y la verdad que la mayor gloria del hombre no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El orgullo bloquea el camino al cielo. La humildad es el pasaporte a la presencia de Dios. Y es maravillosa la autoridad que Dios ha puesto, el poder tan grande que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pues aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es precioso esto es una promesa, esto es un regalo de Cristo para nuestras vidas. Es una belleza. Pero antes de decir esas palabras, Jesús dijo: yo vi cuando Satanás cayó como un rayo, y él también se enorgulleció, y él estaba en la presencia de Dios, y él tenía autoridad delante de Dios, delegada por el Señor, y así todo él cayó. Nosotros, que somos hombres carnales, que nos gusta escuchar cosas lindas, nos gusta que nos digan cosas lindas, nos ponemos contentos cuando la mano de Dios se mueve.
pero nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que ser humildes, porque el Señor fue humilde. Por eso Él ni siquiera se dejaba llamar Cristo. Él no dejaba tampoco que se dijera mucho. Cuando Él hacía un milagro, decía, no lo comentes, no le digas a nadie, solo anda a dar gracias delante del sacerdote, anda a la sinagoga, anda al templo. Y que Dios nos ayude como ministros, como siervos de Dios, como hermanos en la iglesia de Jesucristo. Es hermoso ver cómo Dios obra en nuestras vidas, pero también tenemos que tener ese equilibrio y reconocer al Señor en todas las cosas. En el versículo 20 dice, pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo que mayor gozo tiene que darnos en nuestras vidas es que somos salvos. Es que esa salvación tan grande que Cristo nos dio a través de la cruz del Calvario, a través de su muerte, de su padecimiento, de su crucifixión, de su resurrección, es esta salvación, es todo lo que tenemos, esta salvación tan grande. Cuando nos pase algo precioso, cuando Dios nos use con poder, recordemos esto, que somos salvos, que un día estaremos en el cielo, y eso tiene que llenar de gozo nuestro corazón. Cada vez yo te animo a que recuerdes estas palabras. Así como un rayo se cae, así como un rayo cae el hombre en pecado. Entonces, cuando estemos pasando un buen momento, cuando Dios nos exalte, cuando Dios nos dé gloria, cuando Dios nos dé de su autoridad, que todo es suyo, porque es un regalo que Dios nos ha dado, nosotros tengamos en nuestro corazón, gracias Señor, que un día me salvaste, porque yo que soy la más que tendría que estar más humillada que todos, no puedo levantar la vista y mirarte si no fuera por Jesucristo, porque el único que me hace digna delante de tu presencia, Señor, es Jesucristo, porque mi vida sin Jesucristo, sin esa salvación, no es nada. Miren qué bonito, que cada vez que algo lindo hagamos, pensemos, Señor, gracias por tu salvación, porque sin esa salvación tan grande, nada podríamos hacer, nada seríamos. Nuestra condición seguiría siendo humillación, suciedad. Allí abajo, esa es nuestra condición, polvo, somos polvo. El Señor conoce y recuerda nuestra condición. Y allí en el versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Y qué bonito, porque después de escuchar Jesús estas cosas que sus discípulos contentos les decían y se asombraban de ese poder tan grande, ahí el Señor se regocijó en su espíritu. Estaba alegre. Al Señor le agrada cuando a nosotros nos va bien. El Señor se alegra, se regocija con nosotros, se goza con nosotros sus hijos. Y alabó al Padre y le agradeció y le dijo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Y esto es impresionante, porque la vida premia, ¿no?, a los inteligentes, a los ricos, a los lindos, podríamos decir, a los poderosos, pero el reino de Dios está al alcance de todos, sin distinción, sin que importe la posición ni la habilidad. No llegamos a Jesús ni por nuestra fuerza, ni por nuestra inteligencia, ni por nada que le pueda conquistar, sino por confiar en Él como un niño, con el corazón de un niño. Y qué bonito esto, dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. El día que nosotros nos creamos sabios o entendidos de algo, de la palabra de Dios, de algo, el Señor va a esconder de nosotros. El Señor va a tener escondido y va a revelarle
a los que tengan un corazón como un niño. Yo no quiero perderme esas bendiciones. Yo no quiero perderme esas revelaciones, eso tan bonito que Dios tiene para entregarnos. No es ni a los sabios ni los entendidos. A ellos dice que se los escondiste y se los revela a los niños. Y hacen esta afirmación Jesús ahí al final: sí, Padre, porque así te agradó. Al Señor le encantan los niños, los inocentes, los humildes, aquellos que creen con un corazón sincero. No es necesario ser un gran teólogo para comprender lo que Jesús hizo por nuestras vidas, para recibir el regalo tan maravilloso de Jesucristo. No es necesario tener grandes estudios, ni tener un gran traje, ni un gran prestigio, ni un renombre. Lo único que necesitamos es creer en Jesús como niños y reconocer esa salvación tan grande. Por eso ese casco, ¿se acuerdan ahí en Efesios 6:10? Ese casco, ese yelmo de la salvación. Eso es lo que tiene que estar cubriendo nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Esa salvación tan grande. Dios les bendiga. Este era el mensaje que hoy quería compartirles. Alabamos al Señor.